Hoy día hablamos de elegir el perdón de Dios. Elegir el perdón de Dios. La importancia del perdón de Dios. ¿Por qué tenemos entonces? La pregunta es ¿por qué tenemos que elegir el amor de Dios? Yo creo que cada uno de nosotros puede estar de acuerdo con el hecho de que cuando yo digo de que este mundo está lleno de calamidad, de enfermedad, de cosas que nos hacen sufrir, creo que todos estamos de acuerdo con eso. Hay terremotos, hay maremotos, hay huracanes, hay esto, hay lo otro, y todo eso está afectando nuestra vida, incluso la misma muerte, dice la Escritura, pero todo eso es por el asunto del pecado. Este mundo, nuestras vidas, están afectadas por el pecado. ¿Se acuerda que creo que fue la semana pasada pasamos ese video pequeño donde les hicimos sacar a todos el celular, prendan su linterna y hicimos algunas preguntas que eran un poquitito pesadas? ¿Quién ha pasado por un momento de depresión en el último mes? Y subieron las linternas, los teléfonos. ¿Quién ha pasado por un momento de dificultad económica por el último mes? Y subieron los teléfonos. ¿Quién ha pasado por alguna prueba con alguna persona? Y subieron los teléfonos. Todo eso porque estamos en un mundo que está quebrado, un mundo que está siendo afectado por el pecado. Cada uno de nosotros es un pecador, escúcheme bien, y lo que nos merecemos es el infierno. ¡Wow! Para aquellos que son nuevos, vine a una iglesia donde dicen que merezco el infierno. Pero ojalá que usted me escuche bien, porque ese es un statement que está bien pesado. Pero mire dónde están las buenas noticias. Que Dios en su misericordia y su amor no nos deja ahí. No nos deja en ese lugar donde deberíamos estar, que es el infierno. Él nos da otra alternativa. Él nos da otra avenida. Él abre otra puerta para que nosotros podamos tener una salida. Somos pecadores. ¿Okay? Todos hacemos errores y hacemos cosas que muchas veces están en contra de Dios. Y es por eso que necesitamos el perdón de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Para aquellos que nos están viendo a través del internet, el pastor Leo dijo algo, y dijo algo bien pesado, que todos realmente nos merecemos el infierno. Pero esta realidad no es lo que yo digo, lo dice la Biblia. Es lo que nosotros merecemos. Porque todos somos pecadores. Pero gracias a Dios que a través de Jesucristo, Él nos dio otra puerta para poder entrar y tener el perdón de Dios. ¿Amén? ¿Quién está contento? Porque yo estoy contentísimo por el perdón de Dios. ¿Amén? Les voy a pedir que me siga usted. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 8 nos dice lo siguiente. Nos dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. El versículo 4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros juntos con toda la sabiduría y el entendimiento. Qué maravilloso. El miércoles de la semana pasada tuvimos algo muy especial aquí. En este salón pusimos mesas y juntamos a los grupos y empezamos a hablar del amor de Dios. Habíamos hablado de eso la semana pasada y empezamos a hablar qué grande es el amor de Dios. Qué tan inmenso es el amor de Dios. Y fue alguien en mi mesa que dijo: ¿sabes qué? Yo no sé, tengo un hermanito pequeño y yo no sé si estaría dispuesto a matar a mi hijo, a que él muriera para el perdón de los demás. Pero Dios Padre, en su amor, en su benevolencia, en su gracia, el versículo 7 dice: Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad por la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y esta muchacha decía: yo no creo que no estoy dispuesto a hacer eso, a sacrificar a alguien que quiero tanto, aunque sea lo que Dios me está llamando a hacer.
Pero la Escritura nos dice a nosotros que hubo un amor tan grande, tan inmenso, que Él estuvo dispuesto a darnos su perdón. ¿Qué lo necesitábamos? Ahora, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? El perdón es literalmente la cancelación de una deuda. Debemos darnos cuenta de cuán increíble y asombroso es el perdón de Dios hacia nosotros. Piensen en esto. ¿Por qué perdonaría Dios? Su amor, su deseo de perdonar está arraigado en su increíble amor. La Escritura nos dice, 1 Juan 4:8, que Dios es amor. Dios es amor. Entonces la pregunta es, ¿por qué perdonaría Dios? Porque la esencia de Dios es el amor. Lo que Dios es, el ADN de Dios es el amor. Dios no puede, y esto es pésimo español o castellano, dice, la frase que puse aquí es, Dios no puede no perdonar. Ya le dije que era muy mal español, pero quiero que usted me siga. Dios no puede no perdonar. El único pecado que Dios no puede perdonar es el rechazo a Él. Ese es el único pecado. Pero Él perdona. Y al mundo le cuesta creer este asunto. Y para aquellos de nosotros que hemos estado caminando con el Señor, podemos entender esto. Dios es amor. Dios nos perdona. Mateo 18, yo creo que muchos de ustedes conocen la parábola. Y la parábola, la historia habla de un hombre que le debía al rey 10,000 talentos. Escúcheme bien. Este hombre le debía al rey 10,000 talentos. ¿Sabe lo que significa 10,000 talentos? Hubiese tomado, escúcheme bien, 200,000 años. 200,000 años. Alguien tuvo mucho tiempo, hizo la matemática. ¿Cuánto son 10,000 talentos? Y la manera que lo puso me encanta porque realmente nos da una idea del peso de la deuda. Este hombre hizo la matemática y dice que para poder pagar esos 10,000 talentos, este hombre tuviese que haber trabajado 200,000 años para poder pagar esta deuda. Imagínese usted. Y dice que este hombre le debía al rey ese dinero, pero había otro hombre que le debía a él y le debía una cantidad. La Escritura dice que era una cantidad solamente muy poca. Eran 100 denarios, lo que significaba 4 meses de trabajo para una persona en ese entonces. Imagínense la diferencia, 200,000 años. Y el otro hombre le debía un dinero que le hubiese costado 4 meses de trabajo en el año. Y dice, la Escritura dice que este hombre se le perdonaron. Imagínense usted que el rey le perdonó esa inmensa deuda que él tenía de realmente 200,000 años de trabajo. Y él no estuvo dispuesto a perdonar los 4 meses de trabajo que se le deberían a él. Dios estuvo dispuesto a perdonarnos a cada uno de nosotros. Y quiero que usted sea recordado del hecho de que este perdón abre los portones de la vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna por este perdón. Entonces, el perdón que Dios nos ha dado, aunque no lo merecemos, nos lleva a un lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces, es algo bastante de mucho significado. El amor adecuadamente definido necesita un objeto sobre el cual expresarse. Ahora, nosotros podemos ser el objeto de amor de Dios o un objeto de su ira, pero tiene que haber un objeto de expresión. Mire lo que Efesios capítulo 2 nos dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pecado, cada uno de nosotros. Dice que seguíamos los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás.
Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¡Qué maravilloso! ¿Se da cuenta? Hay un peso, hay algo bastante, con mucho significado con respecto al perdón de Dios. Y miren lo que los versículos 8 y 10 de ese mismo capítulo de Efesios nos dice. Nos dice, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Dice, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Así, nos dice, hey, no te creas la última Coca-Cola en el desierto, porque tú no hiciste nada para merecerse esto. ¿Qué? Yo se los he dado gratis. Aquí está. No se lo merecen, pero aquí está. Y lo único que nosotros podemos hacer es creer. Es ahí, es en ese momento donde nosotros pasamos de la muerte a la vida. En el momento en que nosotros decimos, nosotros creemos en lo que tú nos has dado, que pasamos de la muerte a la vida. Dice, eso es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Dios tiene un deseo de establecer una amistad con nosotros. Imagínense, Dios, el creador de todas las cosas, desea más que nada en su existencia tener una relación personal con nosotros. Por eso no se trata de una religión. Ustedes han escuchado eso. No es una religión. No es una religión. La religión mata al hombre. ¿Cuántas guerras y cuántos millones y millones y millones de personas han muerto a través de la historia por el asunto de la religión? La religión mata. Pero la relación con Dios, ese Dios que estuvo dispuesto a demostrar su amor, a que nosotros fuéramos el objeto de su amor, eso nos da vida. Y no solamente nos da vida, pero nos da vida eterna. Hermanos, lo mejor está a punto de venir. Lo mejor está a punto de venir. Entonces, ¿cómo es que yo puedo mostrarle a alguien tangiblemente el amor de Dios? ¿Cómo es que lo puedo hacer? Creo que fue el viernes, esta semana estuvimos en California en la boda de un ahijado que tenemos. Y nos encontramos con amigos que hemos conocido por años y años. Íbamos a la misma iglesia en el área de la bahía y ya han pasado los años, nos vemos un poquitito más viejos, ya obvio yo me he hecho algunas cosas en la cara y por eso pero ya se ve la edad, hay un poquitito más de peso, no nos movemos tan ágilmente como nos movíamos antes, y entonces consecuentemente por ahí en algún grupo sale ¿sabes qué? Ya soy abuelo. Y nos juntamos con una pareja. Estaban todas las mesas con sus nombres puestos y justo nos tocó estar con ellos y habíamos estado en una iglesia en San José, California, por muchos años estuvimos. Entonces fue bueno conectarse de nuevo y qué sé yo. Y inevitablemente está la billetera. Mira, déjame mostrarte unas fotos. Mira, ya tengo un nietecito que nació hace 2 semanas atrás. Y dije, no, está bien, mira qué lindo, qué chulo. Pero sale la billetera para mostrar, mira qué lindo, precioso, y qué sé yo. Y entonces yo digo, creo que una manera de demostrar el amor de Dios, yo creo que todos nosotros deberíamos andar con una foto como esta en nuestra billetera, en nuestra cartera. Porque ese es el amor tan grande, tan inmenso que Dios tuvo para con todos nosotros, que Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo, para que todo el que creyera en Él pudiera tener vida eterna. Entonces, yo creo que es una manera tangible de demostrar el amor y el perdón de Dios que Él tiene para con nosotros. Jesús en la cruz. Jesús en la cruz. Es así como Dios demostró su perdón para nosotros. Dios desea tener comunión con nosotros. Pero déjeme decirle esto, eso espiritualmente era imposible. Era imposible. ¿Cómo es que Dios, un Dios sin pecado y sin falta alguna, puede asociarse con algo que es depravado y lleno de pecado? Yo le digo, ¿cómo? Cristo. Cristo en la cruz.
Entonces, la pregunta es, ¿quién necesita el perdón? ¿Quién necesita el perdón? La respuesta es, todos aquellos que están bajo la maldición del pecado universal, o sea, todos nosotros necesitamos el perdón de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la necesidad del hombre y del perdón de Dios? Génesis capítulo 6, el versículo 5 lo pone así, dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. La Escritura nos dice que Dios con sus ojos, con sus propios ojos, vio la maldad del mundo. Él vio lo malo de su creación humana. Note eso, humana. Fue el humano, no fueron los animales ni otra cosa. Fue el humano el que creó lo que estamos viviendo hoy en día. Hay otro problema. El problema es que la Biblia indica que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Es como trapos de inmundicia. ¿Okay? O sea, como nosotros juzgamos lo que es malo y lo que es bueno. Tenemos problemas. Por eso que hoy en día tenemos problemas. Let's lower the temperature a little bit, please, Cheve. Yeah. Hoy día tenemos problemas con eso. Y la Escritura nos dice a nosotros de que nosotros no sabemos juzgar como deberíamos juzgar. Entonces, debemos tener eso en mente. No sabemos juzgar. Entonces, ¿qué es el perdón de Dios? Escuche bien. Aquí hay una historia. No sé si es verdad, pero es una historia. Dice, un niño pequeño llegó al monumento de Washington y notó que había un guardia junto a él. La historia dice que el niño pequeño miró al guardia y dijo, quiero comprarlo. El guardia se acercó y dijo, ¿cuánto tienes? El chico buscó en su bolsillo y sacó 25 centavos. El guardia dijo, eso no es suficiente. El niño respondió, pensé que dirías eso, entonces sacó 9 centavos más. Y el guardia lo miró al niño y le dijo, tienes que entender 3 cosas. Primero, 34 centavos no es suficiente. De hecho, 34 millones no es suficiente para comprar el monumento de Washington. Segundo, el monumento de Washington no está a la venta. Y tercero, si tú eres ciudadano estadounidense, el monumento de Washington ya te pertenece. Entonces, necesitamos entender 3 cosas con respecto al perdón. Primero, no podemos ganarnos el perdón. Segundo, el perdón no está a la venta. Y tercero, si aceptamos a Cristo, ya tenemos el perdón que Dios tiene para la humanidad. Ya tenemos el perdón. El perdón de Dios es su favor inmerecido para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 nos dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, dice la Escritura. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. ¿Qué hace Dios con el pecado que Él nos ha otorgado? Miren lo que la Escritura nos dice. Escuchen bien, porque a veces se nos olvida esto. Salmos 103, 12 nos dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. You read that scripture and you say, so what? Chévere, te voy a pedir por favor que me ayudes. Este es un globo que tengo en mi oficina en la casa. Si lo mantienes así, chévere. Usé esta ilustración hace un tiempo atrás, pero creo que viene al cabo a usarla de nuevo. Y hay veces donde no nos damos cuenta de esto, pero miren lo que sucede. La Escritura nos dice, en el Salmo 103 que acabo de leer, dice que Dios llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente, o sea, el este, del occidente al oeste. Cuando usted y yo era malísimo para la geografía y todos en la escuela, era horrible, horrible. Pero ahora he aprendido algunas cositas. He aprendido que el norte está aquí, que el sur está acá. ¿Ok? Que el oeste está acá y que el este está acá. ¿Ok? Y hemos aprendido algo. Miren lo que pasa cuando yo le digo, ok, muéstrame tú del norte al sur. Ok, aquí vamos, del norte al sur. ¿Que no? ¿Qué pasa si yo me voy ahora de aquí abajo para arriba? Me voy del
sur al norte. ¿Ok? Pero miren lo que la Escritura nos dice aquí, es algo increíble. Dice que Dios ha perdonado, que ha puesto nuestros pecados tan lejos de nosotros como el oriente está del occidente. Si vamos del oeste al este, ¿qué pasa cuando me voy de aquí para acá? Sigo yendo del oeste al este. ¿Me entiende? Entonces, si estoy haciendo esto, no hay otro lugar, no es como el norte y el sur, es diferente. Norte, sur, sur, norte. Acá es el oeste al este, pero sigue siendo lo mismo. Y entonces la Escritura usa esa ilustración, gracias Chévere, lo usa para que nosotros podamos entender que no hay una distancia en el perdón que el Señor ha puesto en nuestras vidas. ¿Se da cuenta? No hay una distancia, dice que lo he puesto tan lejos de ti que ni siquiera me acuerdo. Es más, hay otra escritura que dice en Isaías 43:25, dice, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Y a veces a nosotros nos cuesta poner nuestros brazos alrededor de ese concepto, porque somos nosotros muchas veces los que ni siquiera podemos perdonarnos a nosotros mismos. Y andamos con cargas en nuestra vida que son innecesarias, y entonces cuando arrastramos esas cargas no podemos hacer otras cosas más porque nuestras manos están ocupadas arrastrando cosas que ya no deberíamos arrastrar. ¿Entienden? El perdón de Dios, la Escritura nos dice, yo sé que de nuevo, a veces nos cuesta entender este asunto, pero es bueno repetirlo porque es importante de que nosotros recordemos que Dios ya no recuerda nuestros pecados, que Dios se ha olvidado de nuestros pecados, que Dios incluso nos usa la geografía para decirle, mira, las cosas que tú has hecho, yo ya las he perdonado, las he puesto en otro lugar, no me acuerdo de ellas, no voy para allá y digo, mira, Albina, esto hizo el día 7 de noviembre de qué sé yo, papá. Pero nosotros somos diferentes. A nosotros nos gusta recordar cosas del pasado y buscamos cosas del pasado para traerlas al presente y afectan nuestro futuro. ¿Que no? Pues que yo me acuerdo que el fulano de tal, que tú me hiciste esto y me acuerdo hasta, nos acordamos de lo que teníamos puesto ese día. Camisa roja, y me dijiste eso, me hiciste eso, me hiciste sentir muy mal. Y todavía estoy dolido. Y traemos eso con nosotros, lo traemos. Y no es bueno. Si Dios, el creador de todas las cosas, puede olvidarse de nuestros pecados, no solo se puede olvidar de nuestros pecados, pero también puede limpiarnos de nuestros pecados, ¿qué más podemos hacer nosotros? Los críticos dicen que un Dios omnisciente nunca podría olvidar algo, pero no reconocen que un Dios omnipotente puede hacer cualquier cosa que quiera hacer. ¿Cuántos de ustedes aquí aprecian la promesa de Dios, que Dios dice, es borrón y cuenta nueva, es un nuevo comienzo, es un nuevo principio? Yo lo aprecio, porque yo creo que hasta cierto punto, y a lo mejor esto va a sonar un poco pesado, pero Pablo no estaba diciendo toda la verdad, porque dice que era el mayor de los pecadores. Yo creo que era el mayor, yo soy el mayor de los pecadores. Somos pecadores, pero gracias a Dios por su perdón. Gracias a Dios por su perdón. Gracias a Dios que Él tuvo misericordia en nuestras vidas y dijo, ¿sabes qué? Cree en mí y te voy a dar vida eterna a través del perdón. Entonces pongámonos prácticos por un minuto. ¿Cómo es que yo puedo experimentar el perdón de Dios? ¿Cómo es posible que yo, siendo un pecador, pueda experimentar el perdón de Dios? Primero, dése cuenta de su necesidad. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El chico que estaba siendo entrevistado decía, ¿has robado algo? No, chico, ya mentiste de nuevo.
¿Ah? No, sí, un chicle. ¿Has visto una mujer con lujuria? No, eso sí que no. En serio. So let's be realistic. Reconozcamos primero que nada la necesidad de saber que necesitamos perdón. Romanos 6, 23 nos dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios nos da es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! 2. Responda a la provisión de Dios. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando todavía éramos pecadores, no es como si Dios esperó a que nosotros nos convirtiéramos o que nos dejáramos de lado los pecados. Él, aun cuando nosotros éramos pecadores, estuvo dispuesto a perdonarnos. Lo tercero que debemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Lucas 13:3 nos dice, ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Ha vuelto usted a Dios? ¿Ah? Arrepentirse, ese término arrepentirse literalmente nos dice que hagamos una vuelta de 180 grados y nos vayamos en la dirección contraria, o sea, en la dirección hacia Dios. Y la última cosa que podemos hablar para poder recibir el perdón de Dios es recibir a Cristo como nuestro Salvador. Hace un tiempo hablaba con un amigo y le decía, la única manera que nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados es recibiendo al que estuvo dispuesto a darnos ese perdón. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13 nos dice, si declaras abiertamente que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dice las Escrituras, todo el que confiese en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. ¿Se acuerda que hace un poco de tiempo le dije que había hecho una prueba de ADN y yo creía que era un poco judío? Salí como 3% judío, pero yo creía que era más judío. Lo que la Escritura nos dice es que no importa si tú no eres parte del grupo inicial. Los judíos son el pueblo escogido de Dios. Pero algo sucedió cuando Jesús vino, que ahora nosotros como hispanos o lo que usted sea, somos integrados a la familia. Que no importa quiénes somos, no importa nuestra nacionalidad, no importa dónde nacimos, todos somos parte de esto. Dice, como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Entonces la Escritura dice, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le van a invocar. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es a través de Jesucristo, iglesia. Es a través de Jesucristo que tenemos el perdón de nuestros pecados. Hoy en día lo que está sucediendo es, usted prende la televisión o pone algo en el internet y se da cuenta de que hay muchas maneras, hay diferentes caminos y hay mucha gente que está diciendo que hay muchos diferentes caminos para llegar al mismo lugar. La Escritura nos dice en Mateo capítulo 24, cuando Jesús estaba hablando con los discípulos, que en los últimos días muchos serán engañados. Entonces tenemos que tener en mente y en el corazón el hecho de que hay solamente una manera de llegar y tener el perdón de Dios. Y es a través de Jesús. Punto y aparte. Porque yo no vi a Buda colgar en la cruz. Porque yo no he visto a Mohammed colgar en la cruz. Porque yo no he visto a ninguna otra persona colgar en la cruz por mí. Solamente un Dios con su Hijo, el Hijo en la cruz, muriendo y resucitando para que usted y yo pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Amén. Vida eterna.
Y a veces se nos olvida. Por eso que es bueno escoger el perdón de Dios. Yo escojo el perdón de Dios en mi vida, porque es lo mejor que hay para mi vida. Entonces esta tarde, en concluir este mensaje, quiero que por favor incline su rostro, cierre sus ojos. Lo que hemos visto esta tarde es evidencia de Dios, la evidencia de que Dios nos ama, su palabra lo comprueba, su palabra testifica de eso, su palabra nos avisa, nos dice que la importancia de tener a Jesucristo como nuestro Señor. Punto y aparte. Yo no sé si alguna vez, yo conozco a muchos de ustedes que están en este lugar y yo sé que muchos de ustedes ya han hecho esa decisión, pero es posible que alguien aquí en este lugar diga, yo nunca he hecho eso de que declarar abiertamente de que Jesús es el Señor y creer en mi corazón de que Dios lo levantó entre los muertos. Nunca lo he hecho, o si lo he hecho me he olvidado de eso, he dejado a Dios de lado y ahora quisiera asegurarme, porque esto es lo que nos asegura a nosotros que vamos a tener vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús, el que estuvo dispuesto a morir en la cruz y ahora, siendo resucitado, está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces, si hay alguien aquí o en el internet que nos vea y dice, yo quiero tener la seguridad de que si algo sucede y hoy día muero, voy a tener la seguridad de que voy a tener vida eterna. Voy a tener vida eterna y que lo mejor está por venir. Si hay alguien aquí con todo el rostro agachado, simplemente levante su mano, déjela caer, yo voy a orar por ustedes de acá. Y usted dice, pastor, yo solamente quiero tener la seguridad, quiero invitar a Jesús, que Él sea el Rey de Reyes de mi vida. La Escritura nos dice, este es el día de salvación, porque ninguno de nosotros tiene la seguridad de que mañana vamos a estar aquí. Si hay alguien aquí que diga, pastor, sí, yo quiero tener la seguridad de eso, simplemente levante su mano, déjela caer y yo voy a orar por usted. Amén, amén, amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No deje pasar este tiempo. No deje pasar este tiempo. Este es el tiempo, esta es la decisión más, amén. La decisión más importante que usted va a hacer en su vida es esta decisión. Entonces, para aquellos que quieren hacer esa decisión, les voy a pedir que simplemente repitan esta oración después de mí. Señor, vengo delante de ti, te pido que me perdones, que me des este perdón que el pastor Leo acaba de hablar. Me arrepiento de mis pecados, te pido que entres en mi vida, que seas mi Dios, mi Rey, mi Señor, desde este momento en adelante. Dame la fortaleza para seguir tus pasos, no importa qué tan duro sea. Dame la sabiduría para hacer decisiones que me van a dar, Señor, éxito en llegar a ti y saber de que tú estás conmigo. Señor, te honro, te glorifico, en el nombre de Jesús. Amén. Felicidades a aquellos que hicieron esa decisión. No sé si alguien más lo hizo a través del internet. Hermanos, yo para mí a veces me pongo a pensar mientras estoy poniendo los mensajes juntos y digo, wow, esto es elemental, es básico. Pero a veces es importante irnos a lo básico, porque vivimos en un mundo que a veces es tan complicado que se nos olvida lo que es clásico y dejamos de lado lo que es importante. La vida eterna. La vida eterna, lo que está a punto de venir, lo que está a punto de llegar. Yo no sé, a veces, yo me imagino que usted también es como yo, que a veces también acarreamos un peso increíble, especialmente si estamos haciendo algo por la iglesia. Y decimos, ¿cuándo se va a terminar todo este asunto? En Chile decimos, este menjunje. ¿Ah? ¿Cuándo ya? Yo constantemente en mi manera de ser digo Maranatha, una palabra griega que dice, Señor, ven pronto, ya estuvo.
ya estuvo, ya, yo me quiero ir a casa. No estamos en casa. Pero mientras estemos aquí, lo mejor que nosotros podemos hacer es tener a Dios en nuestra vida. Es tener a Dios en nuestra vida. Porque Él sí nos promete una cosa, es estar con nosotros en el medio de la dificultad. En el medio de la prueba, dice, no te voy a desamparar, no te voy a dejar, voy a estar ahí contigo. No importa lo que pase, voy a estar ahí contigo. Porque eres mi hijo, eres mi hija. Y ese es el beneficio de ser adoptados. Qué bueno que Dios abrió esa puerta para que no solamente los judíos pudieran gozar de ese beneficio, pero todos nosotros gozar del beneficio de ser hijos e hijas de Dios. En 1 de Juan capítulo 5 vemos que no todos somos hijos de Dios. Y a veces la gente se confunde con eso. Usted dice, usted escucha la televisión y dice, ¿sabes qué? Todos somos hijos, al cabo todos somos hijos de Dios. No, ahí está la diferencia. No todos somos hijos de Dios. La Escritura dice, solamente aquellos que han creído han pasado de la muerte a la vida. Aquellos de ustedes que hicieron esa decisión hoy día, si tiene una Biblia, ponga la fecha 20, ¿cuánto es hoy día? 21, 22, lo que sea, pero ponga la fecha de hoy día. Yo me acuerdo, tengo una bibliota grandísima que tengo en la casa, que es una Biblia de estudio, y le puse 30 de agosto de 1984, cuando Dios entró a mi vida y cambió mi vida radicalmente. Nunca se me va a olvidar, porque ese día fue donde yo nací de nuevo. Y es en Juan donde podemos leer las palabras de Jesucristo, donde Jesucristo mismo dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, felicidades a aquellos que están haciendo esa decisión hoy día. Qué lindo, qué precioso, qué maravilloso. Nos regocijamos por ustedes. Hay gozo en nuestro corazón. Los felicitamos porque esa seguridad no se la quita nadie. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.